La gente piensa que hoy somos avanzados y progresistas porque tenemos autos, teléfonos inteligentes y ciencia. Se nos dice que vivimos en la cima de la cultura y de la civilización. Sin embargo, todo depende de cómo decidamos medir el progreso. En cierto sentido, hemos tenido un crecimiento económico y tecnológico sin precedentes, pero al mismo tiempo hay un gran deterioro moral y espiritual. Las enfermedades mentales están en aumento, las tasas de amistad están cayendo, y la mayoría de las personas toman drogas solo para sobrellevar el día. En este escenario distópico, nada se derrumba por completo, pero tampoco se crea nada vital. La civilización se acomoda en un estado de cansancio y futilidad, sostenido por apenas el suficiente confort material como para sofocar el impulso hacia una revolución o un renacimiento. Nietzsche, quizás el filósofo más prolífico de los últimos 200 años, comentó extensamente sobre esto. Advertía que Occidente había estado en declive durante algún tiempo bajo la apariencia de progreso, y que pronto la enfermedad espiritual del nihilismo infectaría todo. En este sentido, escribió, la humanidad no representa un desarrollo para mejor. El progreso es solo una idea moderna, es decir, una idea falsa. El europeo de hoy todavía vale considerablemente menos que un europeo del Renacimiento. El desarrollo posterior no es, de ninguna manera, por necesidad, lo mismo que elevación, avance y fortalecimiento. Hoy tenemos una cultura horizontal, marcada por la imitación, pero sin verticalidad. Pareciera que vivimos entre las ruinas de nuestros antepasados, en un pantano degenerado donde las personas están desconectadas de sus raíces. Nietzsche argumentaría que Occidente como cultura está desapareciendo, solo quedan ecos de un pasado más glorioso que se disuelven en la atmósfera del consumismo, el posmodernismo y la decadencia. No existen lazos étnicos ni religiosos, no hay sentimiento ni propósito compartido, y la gente se preocupa más por los equipos deportivos que por sus vecinos. No hay meta, no hay gran visión, de hecho, nuestras mentes más brillantes están ocupadas acumulando intereses sobre dinero, e ideando maneras cada vez más ingeniosas de ganarlo. Nietzsche habló bastante sobre el nihilismo y sus implicaciones. Específicamente, en su obra póstuma La voluntad de poder, escribió: lo que relato es la historia de los próximos 2 siglos. Describo lo que viene, lo que ya no puede venir de otra manera, el advenimiento del nihilismo. El nihilismo es la convicción de que la vida carece de sentido, que no hay Dios, ningún propósito superior ni destino que pueda justificar el sufrimiento de la vida. Para el nihilista, la felicidad es efímera, la naturaleza está rota y la vida no tiene propósito. El nihilismo surge a menudo cuando los valores, creencias y estructuras tradicionales pierden su significado, dejando a las personas a la deriva en una existencia sin sentido. Como Nietzsche predijo, la mayor parte de la sociedad ha caído en un nihilismo pasivo y en una visión del mundo apática. Actualmente, la mayoría de las personas carece de toda relación con Dios, la belleza, el significado y la comunidad, y pocos aspiran a realmente crear algo. La gente vive sin convicción ni propósito, y esta falta de sentido infecta todos los demás aspectos de sus vidas y de la sociedad. Este nihilismo generalizado crea una cultura de hedonismo y división. Cuando no existe propósito ni meta, todo vale, y la camaradería muere. Como dijo Viktor Frankl, cuando una persona no puede encontrar un sentido profundo, se distrae con la búsqueda de poder o con el placer. Para entender el nihilismo desde la perspectiva de Nietzsche, debemos comprender la voluntad de poder. Esencialmente, la voluntad de poder es el primer principio de Nietzsche, del cual se derivan todos los sistemas morales y perspectivas. La voluntad de poder es el impulso fundamental de la vida humana, busca aumentar la manifestación de nuestras capacidades. Tal como escribió el filósofo alemán, considero la vida misma un instinto de crecimiento, de continuidad, de acumulación de fuerzas. Donde falta la voluntad de poder, hay decadencia. Según Nietzsche, donde la voluntad de poder está viva, la vida es saludable. Como vimos en la antigua Grecia, las personas adoptan sistemas morales centrados en la excelencia, el crecimiento, la grandeza individual y la libertad profunda. Pero donde la voluntad de poder es débil, es decir, en poblaciones enfermas y cautivas, las personas adoptan perspectivas más nihilistas. Ya no aspiran a metas valiosas ni buscan fortalecerse, comienzan a marchitarse. Cuando el espíritu y el cuerpo están cansados, las personas tienden a evitar los desafíos y la ambición,
a resentir el sufrimiento, el mundo y a los fuertes, y su sentido de la moralidad se vuelve blando y complaciente. Creo que el término decadencia es clave para entender el diagnóstico de Nietzsche sobre la modernidad. La decadencia, para Nietzsche, es cuando las personas o una especie buscan lo que les hace daño, cuando lo que colectivamente se considera bueno es en realidad un gran impedimento. Por ejemplo, buscamos la comodidad como algo bueno, y hacemos de la seguridad, la protección y la igualdad prioridades altas en Occidente, cuando en realidad, todo esto nos debilita, nos ablanda y disminuye la intensidad de la vida. No se puede perseguir la igualdad y al mismo tiempo promover la excelencia, porque la excelencia es inherentemente desigual. No se puede valorar la seguridad y esperar criar hijos valientes, no se puede permanecer en la comodidad si se desea fortalecerse. Para Nietzsche, el confort, el conformismo, la igualdad y otros valores semejantes se oponen a la voluntad de poder, debilitan la sensación de vida. Por eso, eran considerados grandes peligros por los aristócratas griegos antiguos y la mayoría de los pueblos nobles a lo largo del tiempo. Los espartanos, por ejemplo, enviaban a sus hijos a la agoge, un riguroso entrenamiento que los enfrentaba al miedo, a la adversidad y a la guerra desde temprana edad. Valoraban los desafíos como herramientas para fortalecer la vida y la virtud. Esta mentalidad puede parecer extrema actualmente, pero ilustra una idea clave: la vida vigorosa surge de una voluntad de poder activa, que implica crecer, dominar nuevos desafíos y superarse a uno mismo, incluso cuando esto conlleva riesgos. Sin aspiración ni confrontación con dificultades, lo que queda es decadencia, debilitamiento y, en la debilidad, nihilismo. Actualmente, un gran porcentaje de la población adulta en América, especialmente en Estados Unidos, presenta sobrepeso u obesidad y niveles bajos de actividad física. Muchas personas tienen una condición física reducida y no alcanzan las recomendaciones mínimas de ejercicio, lo que refleja un debilitamiento generalizado de la salud y la resistencia fisiológica. Cuando el equilibrio hormonal y los niveles de testosterona de una persona se ven alterados, su energía y motivación hacia la vida pueden verse afectadas, llevándola a buscar comodidad o alivio, en lugar de desafío y triunfo. Nietzsche observó algo parecido: cuando falta vitalidad física, es difícil cultivar vitalidad en el espíritu. En tales condiciones, los sistemas morales y las virtudes pueden desarrollarse de manera que afirmar la debilidad sea más valorado que afirmar la fuerza. Este filósofo alemán estaba en una posición única para discernir la relación entre la vitalidad y la cultura. Sufrió largos episodios de enfermedad y crisis, seguidos de breves periodos de florecimiento. Este contraste le dio perspectiva para percibir cómo distintos estados de vida y condiciones físicas pueden influir en el pensamiento y el deseo. Nietzsche se destacó en identificar lo que es saludable frente a lo que debilita, lo que eleva frente a lo que degrada. En conjunto, eso es lo que hace un filósofo: adquirir conocimiento de lo que fortalece para servir como guía o sanador frente a una cultura debilitada. Siguiendo el ejemplo de grandes pensadores del pasado, Nietzsche estudió culturas que consideraba robustas para comprender los factores que fortalecen a una sociedad. En la antigua Grecia, ciudades-estado como Atenas, Esparta y Éfeso tenían poblaciones pequeñas según los estándares actuales, pero valoraban la excelencia física, la libertad y la educación del carácter. A pesar de las guerras constantes entre ellas, lograron un crecimiento cultural y filosófico notable. Estos pueblos promovían un ideal heroico y una moral que afirmaba la dificultad de la existencia. Sus mitos y enseñanzas celebraban el sufrimiento noble, la superación personal y la victoria frente a los desafíos. La ambición, la competencia y el coraje eran virtudes apreciadas, y vivir en contacto con las pasiones intensas era parte del ethos cultural. Como mencionamos antes, a primera vista puede parecer incorrecto llamar decadente a nuestra sociedad. Después de todo, una de las características de la decadencia es el estancamiento económico y el declive de la creatividad. La pregunta es si nuestro sentido de aceleración tecnológica continua es, hasta cierto punto, una ilusión creada por Internet, el único ámbito de progreso tecnológico claro en nuestra era, pero también un filtro distorsionador del mundo más allá de nuestra pantalla. A finales del siglo XIX, en un lapso de aproximadamente 50 años, la civilización fue transformada por la invención de la bombilla eléctrica, la plomería interior, los automóviles, los aviones, la cámara, el teléfono y el aire acondicionado.
Esta fue definitivamente la era del sublime tecnológico, cuando los inventos inspiraban un asombro comparable al de las catedrales o las montañas. Desde finales del siglo XX, los avances más transformadores, la computadora, Internet y el teléfono inteligente, han revolucionado la forma en que trabajamos, nos comunicamos y accedemos a la información. Sin embargo, su influencia se ha concentrado en la esfera digital. Fuera de ella, los avances que han cambiado radicalmente nuestra existencia cotidiana son escasos, pues la mayor parte del progreso ha consistido en mejoras a tecnologías ya existentes. Más aún, según un estudio de 2022 relacionado con el declive del crecimiento estadounidense, el emprendimiento en Estados Unidos ha disminuido significativamente desde finales de la década de 1970. La creación de nuevas empresas ha caído un 40%, y esto refleja que como sociedad somos menos creativos y pioneros de lo que solíamos ser. Como señala Ross Douthat, periodista y columnista estadounidense, especialista en análisis cultural y social contemporáneo, solíamos viajar más rápido, construir más grande, vivir más tiempo. Ahora nos comunicamos más rápido, charlamos más, tomamos más selfies. La vida cotidiana fue, en efecto, transformada más radicalmente por avances tecnológicos anteriores. Y en las últimas 2 generaciones, el único cambio verdaderamente radical ha tenido lugar en los dispositivos que usamos para comunicarnos y entretenernos, de modo que uno solo de los grandes inventos del siglo XIX aún se cierne más sobre nuestra existencia diaria que la mayoría de lo que hoy consideramos avances tecnológicos. Con el estancamiento económico y cultural convirtiéndose en la norma, muchos se refugian en el capullo digital de Internet y persiguen entretenimientos que ofrecen placeres baratos y distracciones superficiales. Otros buscan escapar en sustancias como el alcohol, la marihuana y las drogas duras, como se vio primero en la epidemia de opioides y ahora en la crisis del fentanilo. En otras palabras, las drogas que están conquistando América son depresores, no son medios para participar en la vida de manera más vívida, sino para buscar un respiro de sus dificultades. Una vez que el efecto pega, tu cabeza comienza a inclinarse y tus párpados a cerrarse. Los depresores son las drogas de elección en una cultura decadente, pues ayudan a entumecer a la gente frente a la futilidad y la frustración que impregnan la vida moderna. O como escribió Ross, ninguno de los productos comerciales de marihuana ni los fentanilos ilegales puede igualar aún las cualidades del soma de Aldous Huxley en Un Mundo Feliz, pero estas drogas tienen algunos efectos claramente huxleyanos, en cuanto ofrecen una salida temporal de los descontentos cotidianos, precisamente para quienes de otro modo podrían inclinarse a rebelarse, destruir cosas, unirse a un culto, iniciar una revolución o marginarse como los primeros cristianos en alguna forma radical que altere la sociedad. Estas drogas destruyen vidas, pero también pueden estabilizar el orden social, ya que eliminan a las personas infelices, ya sea por sobredosis o simplemente por una insalubre apatía. Las drogas se combinan con los entretenimientos virtuales, de la misma manera en que el soma se combinaba naturalmente con otros rasgos del estado mundial en Un Mundo Feliz. Superadas por un sentimiento de fatiga y futilidad, las personas actuales ya no quieren las responsabilidades y riesgos de la libertad, quieren que el gobierno las mantenga seguras y cuidadas. Y el poder político se está reconfigurando en consecuencia. Una de las razones por las que la decadencia civilizatoria es tan insidiosa es que, como en toda distopía, la mayoría de sus habitantes no la perciben como tal. Como individuos, somos altamente adaptables y podemos aprender a considerar lo absurdo y lo fútil como algo normal, la esterilidad como estabilidad, la repetición como rutina y el autoritarismo como libertad. Pero que nos acostumbremos a la decadencia no significa que sea inofensiva. Una de las críticas recurrentes a la sociedad decadente es que su estabilidad es una ilusión, que la decadencia sostenible es una contradicción en términos, y que la decadencia siempre hace a una civilización singularmente vulnerable a la crisis, la invasión, la destrucción. Ross escribe: la única cosa más aterradora que la posibilidad de la aniquilación es la posibilidad de que nuestra sociedad pueda seguir adelante para siempre tal como está, como una Roma sin una Atila que saque sus palacios, o una Nínive sin Yahvé que juzgue sus crímenes. Como escribió Nietzsche en Más allá del bien y del mal, ¿qué es lo bueno? Todo aquello que aumenta el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder mismo en el hombre. ¿Qué es lo malo? Todo lo que proviene de la debilidad.
¿Qué es la felicidad? El sentimiento de que el poder aumenta, que se supera una resistencia. Según Nietzsche, somos una cultura agotada, llena de personas cansadas, y una civilización en profundo declive al final de su ciclo vital. Nos falta la juventud y la energía de ambición que caracterizaban a la Grecia temprana, a Roma y a la América del siglo XVIII. Piensa en tus temporadas de vida más vitales y juveniles, son inherentemente antinihilistas. De hecho, cuanto más enérgico y ambicioso es alguien, menos nihilista tiende a ser en general. ¿Nunca has visto a un niño de 5 años cuestionando el sentido de la vida mientras construye su fuerte? Para él es evidente: exploración, experiencia, creación y desafío. Eso es lo que la voluntad de poder busca principalmente: espacios abiertos para conquistar, desafíos dignos y gloriosos. Cuando las personas no encuentran esto debido a la captura, la debilidad u otras razones, caerán en el nihilismo y el hedonismo. Para Nietzsche, los hombres valientes y creativos no consideran el placer y el dolor como fines últimos, más bien, los ven como condiciones secundarias que acompañan la acción, la superación y la consecución de objetivos más elevados. Es un signo de fatiga y enfermedad en estos metafísicos y hombres religiosos el poner las preguntas del placer y del dolor en primer plano. El antídoto completo contra el nihilismo es comprometerse con la voluntad de poder, fijar metas, lograr cosas que te inspiren y volverte más libre y vital en ese proceso. Negar la voluntad de poder es convertirse en el último hombre de Nietzsche, aquel que ya no aspira más allá de sí mismo, que se conforma con la comodidad y la rutina, que mide su vida solo por el placer y el dolor inmediatos, y que carece de aspiraciones elevadas o de la fuerza para enfrentar desafíos significativos. Actualmente, estamos realmente en una encrucijada. Como los antiguos griegos, debemos aprender a valorar las experiencias según aumenten los sentimientos de vida y la energía vital, y no según sean dolorosas o placenteras. Para quienes se sienten estancados, inseguros o incluso nihilistas, aquí está la perspectiva de Nietzsche. El significado y el poder están entrelazados, van de la mano, al igual que la debilidad y el nihilismo. No hay sentido sin fuerza, como tampoco existe fuerza que no se sostenga en un horizonte de significado. El poder te permite interpretar la vida como algo valioso, te ayuda a percibir un orden, una dirección, y a la vez, ese mismo sentido fortalece tu espíritu cuando llega la dificultad, sosteniéndote allí donde otros se hunden en la angustia. El círculo es claro: donde falta poder, todo se vuelve fútil; donde falta sentido, la fuerza se disuelve. La sabiduría de los antiguos mitos nos recuerda que el éxtasis de lo divino nunca se entrega al hombre débil, sino al que se atreve a soportar el peso de la existencia. Prometeo, desafiando la voluntad de los dioses, arrebató el fuego y pagó un precio terrible, pero su acto abrió la posibilidad de la civilización. Heracles, en sus trabajos casi imposibles, atravesó el dolor y la humillación para demostrar que la gloria pertenece a quienes soportan lo insoportable. Odiseo, enfrentando tormentas, monstruos y tentaciones, encarnó la perseverancia del espíritu que no se deja quebrar hasta regresar a su destino. Todos ellos nos dicen que lo divino no se alcanza con discursos desde la debilidad, sino con la prueba, con la resistencia, con la superación. Y, sin embargo, los mitos también advierten: el inframundo está lleno de engaños. Orfeo lo aprendió cuando, incapaz de dominar su mirada, perdió para siempre a Eurídice. El que se adentra en la sombra sin haber fortalecido primero su voluntad se convierte en presa de ilusiones, de espejismos que lo atan a la impotencia. Para quienes se preocupan por el destino de la civilización, la gran tarea que tenemos por delante es reconocer que nuestra sociedad es decadente, y aceptar que, incluso dentro de una era decadente, aún es posible vivir bien. Podemos ser fecundos en medio de la esterilidad, creativos en medio de la repetición, y podemos abrir espacios de vitalidad que se erijan en desafío al agotamiento cultural circundante. Estos actos de renovación individual son necesarios, pues preservan la chispa de la dignidad humana y mantienen viva la posibilidad de un renacimiento cultural más amplio. Sin embargo, esta no es una tarea que pueda dejarse a unos pocos. Si demasiados de nosotros permitimos que la futilidad cultural más amplia infecte nuestras mentes, la decadencia se endurecerá hasta convertirse en destino, y nuestra civilización podría sucumbir a una larga edad oscura de siglos de esterilidad y agotamiento. Como aprendemos de Arnold Toynbee, en su monumental obra Estudio de la Historia.
Las civilizaciones no mueren asesinadas, mueren por suicidio, cuando las minorías creativas se agotan y se convierten en élites dominantes que buscan solo su comodidad, arrastran consigo a las masas hacia el conformismo. Pero incluso en los periodos de colapso, la historia nos enseña que brotan herejías, rebeliones espirituales, nuevos movimientos que rescatan lo humano de la ruina. Allí donde parece triunfar la decadencia, germina también la semilla de un renacimiento.